están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya les comentaron un poquito sobre mi formación. Cabe resaltar nada más en esa orden de ideas, pues mencionar que, bueno, estos temas referente a estilos de vida sostenible, desarrollo sostenible, obviamente cambio climático, pues son de mi gran interés debido a que me formé en la Universidad Autónoma Chapingo, ¿no? Básicamente, pues digamos que el contacto con la naturaleza a través de mis estudios profesionales, si bien me encuentro dentro del área económico-administrativas, pues bueno, siempre hubo esa, digamos, interacción, ese contacto y esa conexión pues con la naturaleza, particularmente pues para desarrollar alimentos, ¿no? Creo que eso es un punto importante a resaltar, precisamente para, pues hasta cierto punto, expresar mi interés por este tipo de temáticas. Bien, vamos avanzando, por favor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta charla? Pues básicamente vamos a dar una introducción, vamos a precisamente resaltar esta importancia del tema. Hoy por hoy entendemos que ante una situación de pandemia, pues algunos de los avances que se tenían en los objetivos de desarrollo sostenible, pues se han visto mermados, ¿no? Particularmente en lo que se refiere pues a consumo responsable y a producción responsable. También, ¿por qué no decirlo?, a cuestiones de equidad de género. Dentro de los últimos reportes de la ONU, pues se indica que esta situación de pandemia pues marcó mucho precisamente esos roles que se establecen de las mujeres, de repente de ser pues básicamente brindadoras de servicios de cuidado, por lo cual pues de repente el desempleo se vio más fuerte en este género. Bueno, vamos a también definir qué es el cambio climático, observar los efectos que podríamos hasta mencionar como un fenómeno que tiene efectos diversos en diferentes esferas, hablar un poco de la agricultura climática y pues generar algunas conclusiones y recomendaciones, así mismo como presentar pues las fuentes de información donde particularmente hemos elaborado esta charla. Bueno, a mí me gustaría entrar con esta situación, este contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿sabías que pues la pandemia ha generado un boom del comercio online? Sabemos que muchos de los estudios en relación a las cuestiones de hábitos de consumo, particularmente pues ciertas repercusiones económicas que ha traído la pandemia, pues ha hecho notar que la pandemia pues fue, digamos, como un impulsor de este boom del comercio online y pues con este boom también generó efectos sobre el cambio climático, ya que ante esta nueva forma de consumo, definitivamente pues observamos que se ha sometido mayor presión a los sistemas ambientales, porque pues a través del crecimiento del comercio online, pues también sabemos que crece pues las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de dióxido de carbono, la generación masiva de empaques y embalajes, y bueno, pues también mencionar que a nivel internacional, pues todavía no se ha, digamos, adoptado en una gran totalidad, pues aquellos eco embalajes, ¿no? Son todavía contados los países que han hecho esfuerzos precisamente por promover la utilización de embalajes, pues digamos que amigables con el ambiente, como pueden ser pues los pallets a partir de cartón, que pueden ser reutilizables, que de repente pues permiten tener una mayor durabilidad, ¿no?, en términos técnicos, y también pues definitivamente que por su peso permiten pues hasta cierto punto tener un mejor rendimiento en los combustibles utilizados para el transporte de mercancías. Bien, dicho esto, pues creo que es muy importante saber, ¿no?, también qué están haciendo los dirigentes de los diferentes países a través de gobiernos, a través de diferentes entes tomadores de decisiones. Y pues algo muy importante que se realizó en 2015 pues fue precisamente
el Acuerdo de París, ¿no? Obviamente el Acuerdo de París pues surge al darse cuenta que el planeta pues estaba experimentando un cambio climático muy acelerado y a una gran escala, que hoy sabemos pues que tiene que ver mucho con las actividades humanas, con el hecho de repente incluso tomar la decisión de prender la luz, de abrir un grifo, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sabemos que la temperatura de la Tierra se ha colocado en niveles pues nunca antes visto. También hemos presenciado pues fenómenos que no pasaban con tanta continuidad y hoy por hoy pues bueno, se han vuelto un tanto cotidianos y esto obedece pues a todas las decisiones que como individuos, ya sumadas como sociedades, ya sumadas como países, pues estamos generando sobre los recursos naturales, ¿no? Esa presión. Bien, el Acuerdo de París, pues es un tratado, ¿no? Hasta cierto punto, en términos jurídicos, que fue firmado en 2015 por 195 países, incluido México. Al ser también un tratado, pues definitivamente estamos hablando de que los gobiernos de los países van hasta cierto punto a establecer unas formas o algunos procesos de colaboración, indicando y entendiendo que pues no todos se encuentran en las mismas condiciones para asumir este tipo de problemáticas, entendiendo que hay países que pues tienen desarrolladas más tecnologías, más cultura ambiental, entre otras, ¿no? Y precisamente son esos países los que se van a encargar de establecer lazos con aquellas economías que se encuentran menos avanzadas en términos económicos y de cultura ambiental para hacer esta transferencia tecnológica. En sí, el objetivo del Acuerdo de París, pues, es más que nada limitar el aumento de la temperatura promedio global en menos de 2 grados centígrados durante el siglo XXI y pues así disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante sus efectos, ¿no? Hay que entender precisamente que en este contexto global, cualquier problema que pareciera ser de tipo a lo mejor a nivel país, ya por la interconexión entre países, pues se convierte en un problema pues de índole global, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por ello el promover acciones importantes, acciones en conjunto como países, ya he mencionado, ¿no? Apoyándose mutuamente para precisamente lograr este objetivo que sería pues limitar el aumento de la temperatura, que sin lugar a dudas pues ocasiona precisamente bastante la generación de gases de efecto invernadero que a su vez pues han generado efectos negativos pues en varias partes del mundo. Bien, ¿qué es el cambio climático? Pues es la variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana que persiste por largos periodos de tiempo, ¿sí? Existen pues muchísimos reportes de los organismos intergubernamentales de expertos de cambio climático, particularmente el reporte que hacen para México, pues nos dicen que la sociedad mexicana hasta cierto punto está teniendo un nivel de cultura ambiental bajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los instrumentos de recopilación de información que ellos utilizan, se dan cuenta que entrada, pues no existe tanta gente informada o tanta población informada precisamente sobre este problema de índole global. Eso por un lado. Por otro lado, también de que existe pues una situación hasta cierto punto de no asumir responsabilidades, ¿no? En los estudios que se manejan como últimos reportes, pues indican de que cada 10 mexicanos que han sido sometidos pues a este instrumento de recopilación de información, pues solo 3 asumen que el cambio climático se da por decisiones de los seres humanos. Bien, en la historia de la Tierra, pues el clima ha cambiado en diversas ocasiones, esto como proceso natural, pero es ahora donde vemos que el proceso de cambio climático es diferente. Y precisamente es diferente porque está dándose por los hábitos que tiene la especie humana y está ocurriendo mucho más rápido. Muchos de los grandes estudiosos de este
de este tema, pues nos han resaltado precisamente que existe una lógica pues de consumo un tanto, digamos, congruente, ¿no? No es tan congruente. ¿Por qué? Porque tenemos un número de, o más bien, unas necesidades de cosas, de elementos, de productos, de bienes, pues digamos, ilimitados, y hoy por hoy tenemos recursos limitados para poderlas cubrir, ¿no? Entonces, mientras esas, pues sí, esa dualidad sigue existiendo, pues vamos a tener presente esta problemática que atañe a todos en la sociedad, incluso pues a generaciones futuras. ¿Por qué ha cambiado el clima? Pues bueno, definitivamente creo que negar la presión económica que se ha hecho por parte de muchísimos entes, como pueden ser pues las empresas, sobre los recursos naturales, pues no estaría bien, ¿no? Uno de los sucesos que marca un parteaguas sobre este aumento de temperatura, pues definitivamente es la revolución industrial, ¿no? Aquí en la revolución industrial, pues un nuevo esquema de producción, trabajar pues economías de escala. Entonces la forma de producir y consumir tanto energía como alimentos, pues obviamente ha estado modificando la composición de la atmósfera, por lo que la quema de combustibles fósiles se volvió, digamos, como el estandarte de todas las economías que querían ubicarse en una posición mejor en términos económicos. Y pues eso finalmente ha causado la degradación de ecosistemas, pues aumentando la cantidad de gases de efectos invernadero. ¿Qué son los GI o los gases de efecto invernadero? Pues son aquellos gases que se van a estar acumulando en la atmósfera de la Tierra y que absorben la energía infrarroja del Sol. Y así es que crean un efecto invernadero que contribuye al aumento de la temperatura global del planeta, ¿no? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y el metano. Probablemente muchos de estos, como el dióxido de carbono, pues podemos observarlos a través precisamente pues de la generación, ¿no? Pues de energía a través de combustibles fósiles, también los gases metano, pues a través de la producción, pues incluso de alimentos, ¿no? Muchos, digamos, de los investigadores en términos de producción sostenible, pues sostienen precisamente que el metano es un gas producido ante la alta demanda que existe hoy por hoy por lo que sería el alimento o los elementos, alimentos cárnicos, perdón. ¿Por qué nos debería de importar este tema? Bueno, pues básicamente entender que el clima va a tener una influencia directa sobre todo lo que está a nuestro alrededor y hasta cierto punto entender que el clima y la cultura son dos elementos que van perfectamente relacionados, ¿no? Definitivamente el clima pues nos marca un patrón de ciertos hábitos, ¿no? Como puede ser la forma de vestir, cómo construir las casas, con qué tipo de materiales más térmicos o no, la alimentación misma, porque gracias a los climas podemos tener una gran diversidad de alimentos. México es un país pues biodiverso, que afortunadamente tiene una gran variedad de climas que le permiten pues desarrollar un sinfín de producción de alimentos y hasta cierto punto pues en algunos tenerlos por largas temporadas, evitando así problemas de escasez, ¿no? Ciertas actividades económicas que también gracias al clima se pueden fomentar, ¿no? Todas estas actividades turísticas, entre otros, ¿no? Incluso también hasta cierto punto la música, ¿no? Está muy relacionada con el clima, particularmente podemos hablar de algunos retos que de repente han hecho algunas plataformas digitales, como puede ser Spotify, que de repente pues precisamente quiso relacionar los géneros más escuchados y pues los climas que se estaban presentando, ¿no? Y por ejemplo decían aquellas, pues digamos, zonas geográficas donde predomina quizá un clima más caluroso, pues de repente tienen
una afinidad por géneros o música, pues un tanto, digamos, más rítmica, ¿ok? Por otro lado, pues a lo mejor aquellos climas un poco más, digamos, fríos, pues también conduce a los individuos, pues escuchar quizás música más tranquila, menos alegre, ¿no? Y bueno, también culturalmente hablando, particularmente nosotros que tenemos una dieta basada en muchos derivados del maíz, ¿no? Sabemos precisamente que uno de los rituales más importantes pues era solicitar al dios de la lluvia estas, estas bondades de que brindara lluvia precisamente para que se pudiera dar el crecimiento del maíz, ¿no? También el clima pues determina rasgos culturales importantes como puede ser la gastronomía y pues bueno, entender también que este problema del cambio climático pues puede ser muy grave a tal grado que a lo mejor ciertas actividades económicas que se dan en la parte costera de nuestro país, donde precisamente se da la actividad económica de la pesca y productos del mar, pues pueda hasta cierto punto colapsar ante la situación que se está teniendo de altas temperaturas. Ya como a tal, las afectaciones del cambio climático, pues vamos a dividirlas en diferentes dimensiones. Una de ellas sería las afectaciones que hace a sistemas naturales. Pues bueno, saber que el derretimiento de glaciares y aumento del nivel del mar son una realidad. Se han derretido los glaciares de una forma pues nunca antes vista, lo cual ocasiona el aumento del nivel del mar, lo cual ocasiona pues a su vez inundaciones. Y lo más terrible, ¿no? Esta migración que se da precisamente de migrantes climáticos. Aquellas personas que de repente se encontraban, pues sí, habitando en algunas zonas donde se presentan inundaciones, pues abruptamente tienen que precisamente migrar y eso ocasiona pues también o detona problemas sociales como de repente pueden ser pues altas concentraciones de gente, de repente también pues problemas de empleo mismo, así como pues hasta cierto punto algunos problemas de delincuencia. 2/3 de las ciudades del mundo con más de 5 millones de habitantes se encuentran en zonas donde hay riesgo de aumento del nivel del mar y si esto continúa pues definitivamente van a tener que abandonar estas zonas y particularmente generar, ¿no? Ciertos mecanismos de ser refugiados climáticos. 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, lo que decíamos, esto sin lugar a dudas, pues lo son, pone precisamente a esta población en riesgo y pues esta población va a tener que migrar y pues generar los efectos negativos que la misma migración supone. Algunas ciudades de las cuales pueden acabar bajo el agua pues son Nueva York, Shanghái, Abu Dhabi, Osaka, Río de Janeiro, y pues definitivamente estos son los países que se perfilan para tener migraciones climáticas. Otra de las afectaciones a los sistemas naturales, pues tiene que ver con la composición de los océanos. El derretimiento de los glaciares está provocando que los océanos se vuelvan menos salados, pues lo cual lleva o genera que la cantidad de sal pues, se encuentre más concentrada y con las corrientes marinas, pues afecte a biodiversidad marina y actividades como la pesca. Una actividad muy importante, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Para esto, pues bueno, algunas de las soluciones que se han buscado también, pues precisamente es la protección de zonas costeras, ¿no? Particularmente algunas universidades han aperturado planes de estudio, han ofertado estas carreras con el fin de contribuir, digamos, a evitar pues este tipo de afectaciones en una actividad tan importante como es la pesca y pues bueno, también buscar una posibilidad de pues mantener las especies pues a través también de lo que pudiera ser un turismo recreativo en zonas costeras.
Otro de los elementos pues tendría que ver con más que nada con la composición química de los océanos, ya que estos pues son los que ayudan a la regulación de dióxido de carbono en la atmósfera, y si estos empiezan a absorber grandes cantidades, pues van a provocar la acidificación, lo cual pues hasta cierto punto haría la corrosión de arrecifes, ¿no? Precisamente de coral, y pondría en riesgo algunas especies comerciales importantes de la industria pesquera, como son los mejillones, porque no podrían precisamente ya generar particularmente lo que serían pues sus costras. Eventos climáticos extremos también son el resultado del cambio climático, son fenómenos del clima que son muy intensos y que van a traer efectos ambientales como sociales, incluso hoy por hoy, pues también indicar que no solamente recae en cuestiones ambientales y sociales, sino también incluso de salud. Estamos observando que precisamente va a haber problemas como son pues, golpes de calor que se están suscitando en China, por mencionar pues los mega incendios forestales que se están dando en Australia, también pues todas estas lluvias torrenciales que se están dando en Indonesia, ¿no? Entonces pues podríamos entender que eventos climáticos extremos serían los huracanes, tornados, estas lluvias torrenciales que he comentado, también sequías, heladas o granizadas, lo cual pues repercuten de manera directa pues en las actividades que realizan los habitantes, en su producción de alimentos y pues definitivamente ponen en riesgo la salud, como lo mencionaba. Todo esto también, pues en términos sociales, estos grandes desastres provocan grandes pérdidas humanas, pérdidas de ecosistemas y materiales, ¿no? Por ejemplo, estos mega incendios en Australia, pues cobraron vida de muchísimas especies y también, pues, humanas. Pues bueno, en los últimos años hemos enfrentado mayor cantidad de afectaciones por eventos climáticos extremos. Insisto, la continuidad de estos eventos pues ha sido frecuente. Otro aspecto a considerar pues es este cambio en la biodiversidad, ¿no? Definitivamente el cambio climático está teniendo efectos muy importantes en la pérdida de biodiversidad en el mundo, ¿no? Alrededor de 50 especies ya se han visto afectadas por el cambio climático, afectaciones que van desde perder como tal biodiversidad, de hasta cierto punto, pues cambiar ciertas estaciones que precisamente ya no van a coincidir, por ejemplo, con época de polinización, como es el caso de las abejas, entre otras, ¿no? En México, pues se han observado cambios en la biodiversidad, básicamente sobre requerimientos alimenticios y de hábitat, ¿no? A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué otra vez están estas enfermedades del dengue? Pues precisamente porque en los insectos, pues también va a estar esta situación de que si no encuentran sus hábitats, pues van a estar en esa búsqueda, ¿no? Y a veces, pues, incluso van a tener que concentrarse donde se encuentran los seres humanos. La biodiversidad juega un papel importante en los procesos ecológicos que los ecosistemas suministran a la humanidad, tales como la producción de oxígeno y la producción de alimentos, ¿no? La calidad del aire, pues bueno, también se ha visto muy afectada. Sabemos también que la producción de alimentos ha sido un tema puesto sobre la mesa, precisamente entendiendo que es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible, el hambre cero, entender que existen muchísimos millones de personas que no tienen acceso a los alimentos, particularmente pues en África, ¿no? En Asia, una parte de Asia también va a estar sufriendo de la carencia de alimentos. Y pues bueno, definitivamente el hecho de que se entienda que hay muchos países que no cuentan con tecnología para desarrollar a lo mejor una producción con temperaturas controladas, pues dependen precisamente de manera directa del clima o de la condición natural para desarrollarse.
Bien, en estos cambios de la biodiversidad que les mencionaba, pues hemos afectado los espacios, los tiempos y los organismos en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el caso del mosquito llamado Aedes, transmisor del dengue, que se está ampliando a la zona geográfica en que solía habitar. ¿Por qué? Porque precisamente, insisto, en su búsqueda y en su mismo deseo de supervivencia, pues va a buscar su hábitat, y si este se ha desmejorado, pues precisamente también tendrá que migrar, y pues ya ahora tenemos presencia de este mosquito en zonas donde no se veían, que antes no se distribuían, y que precisamente ponen en riesgo a la especie humana. Tiempo, pues también se ha observado últimamente que las plantas y sus polinizadores ya no están coordinados en tiempo. La época de reproducción de los polinizadores y la floración de las plantas está comenzando a desfasarse, y esto pues genera problemas graves porque puede significar la extinción pues de ambas especies, ¿no? Y si no se poliniza, pues sabemos que no vamos a tener precisamente pues frutos, alimentos. En términos de organismos, por ejemplo, podemos hablar del caso de las tortugas marinas, que la temperatura va a jugar un papel importantísimo precisamente para determinar el índice, pues digamos, de natalidad de las mismas. Si hay un aumento de la temperatura, pues obviamente el índice de mortalidad de sus huevos va a ser alto, y también la posibilidad de producción de hembras también será alto, lo cual pues va hasta cierto punto a afectar, ¿no?, en el aumento de la especie. Propiamente, ¿qué efectos del cambio climático me afectan a mí de manera directa, ¿no? Pues definitivamente en el bienestar y en el desarrollo. Hemos hablado de que el cambio climático básicamente va a modificar, ¿no? O está modificando, pudiéramos hablar hoy en día, de aquellos países que se encuentran pues en más riesgo, pues los hábitos, ¿no? Los hábitos de consumo, definitivamente los hábitos para movernos o trasladarlos, porque países que de repente se están inundando, pues de repente no tienen forma de llegar a sus lugares de destino, de trabajo, escuelas, ¿no? Y pues eso, sin lugar a dudas, pues también va a generar problemas, como lo hemos mencionado, de orden social, como pueden ser las migraciones. En términos de los medios de subsistencia, saber que ante este problema tan grande, pues los ecosistemas, pues al verse hasta cierto punto afectados, tanta presión sobre los recursos naturales, pues precisamente pudieran generar efectos importantes sobre servicios ambientales, por ejemplo, el oxígeno que respiramos y la producción de alimentos, que ya me has dicho que es algo muy, muy importante. Existen precisamente por esta situación de cambio climático muchísimos países dedicados a la agricultura que pues han perdido cosechas enteras precisamente por este desfase de la época de lluvia, ¿no? Algunas sequías o cuando no, lluvias torrenciales que afectan sus cultivos. En cuanto al agua, pues bueno, sabemos que también ese es un objetivo de desarrollo sostenible, que es sanidad, ¿no? Afectación a los medios de suministro de agua potable, que ocasionan la escasez de agua para beber, y los servicios sanitarios, lo cual precisamente nos lleva a entender que esto puede producir grandes y severos problemas a la salud cuando no se tiene precisamente agua con cierta calidad, que nos permita pues desarrollarnos y vivir el día a día, ¿no? Es importante contar con fuentes de agua sostenibles en situaciones de crisis, por ejemplo, en fenómenos climáticos extremos. Infraestructura, pues bueno, también en términos de infraestructura, pues la infraestructura como una estrategia social y económica, pues va a estar en riesgo si se siguen dando estos eventos catastróficos como ciclones tropicales, inundaciones, deslaves, ¿no?, que hoy por hoy sabemos que también en nuestro país pues hay mucha gente que corre estos riesgos. Y en términos de salud, las olas de calor, que les mencionaba que se están dando fuertemente en China, que provocan altas temperaturas y que persisten por muchos días, afectando la salud de las personas y definitivamente la calidad del aire que estamos respirando.
Ya como tal, pues algunas acciones que podemos hacer, como bien lo mencioné al inicio de esta plática, eh, quizás pareciera un fenómeno como de todos y se pensaría que hay que trabajar en colectividad, ¿no? Pero creo que es importante entender que desde un apartado individual se pueden hacer cambios significativos, ¿no? Y dentro de ello, pues es tener una cultura climática. De entrada, pues ampliar el grado de información y conocimiento de la sociedad mexicana sobre el cambio climático en estos instrumentos que les comentaba que hacían los organismos intergubernamentales expertos en cambio climático, pues en México resaltaban pues de repente un poquito esta situación de pasividad, ¿no? En la sociedad mexicana, de entrada, número uno, pues no haciéndose responsables y creer que el cambio climático es un fenómeno que nosotros no provocamos, ¿no? Y por otro lado, también cuando se pregunta sobre cambio climático, el decir que han escuchado sobre el tema, pero de entrada no es un tema de interés y es un tema que se desconoce, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el hecho de tener esta plática y ampliar el grado de información y conocimiento en estos temas, pues está ya generando un efecto positivo en cada uno de nosotros, ¿no? Al contar con la información y, bueno, contar con la información y actuar en consecuencia es lo que se tendría que hacer. También, pues bueno, entender que la generación X está teniendo, pues digamos, como niveles de educación, pues digamos, al menos en México, que de repente no eran tan amplios y entonces esos niveles de educación también hasta cierto punto van a verse reflejados en el cambio climático y en cambiar sus hábitos de consumo para cuidar el planeta, ¿no? Particularmente hay que generar muchísimos elementos para involucrar a esta generación a tomar decisiones, ¿no? En pro precisamente de la cultura ambiental, de la cultura climática. Y algunas de esas estrategias pues han sido dadas por varias organizaciones. Hoy por hoy sabemos que la misma ONU de repente ha generado como ciertos retos. Uno de los retos pues más importantes ha sido estos retos de la gastronomía. Hoy otra organización española lo está tomando, que se llama La Cocina de los Nietos, ¿no? Que es una estrategia, pues digamos, hasta cierto punto de buscar una sostenibilidad en nuestra forma de comer y también hacer un punto de encuentro intergeneracional, ¿no? Por eso se llama La Cocina de los Nietos, porque particularmente estamos hablando de un proyecto que busca hasta cierto punto que las generaciones, pues quizás de los abuelos, compartan su forma de alimentación, donde de repente a lo mejor no se tenía tanta comida procesada, ni tantos elementos cárnicos que sabemos que, pues bueno, contribuyen de manera directa al calentamiento global, y que se puedan compartir recetas que precisamente nos ayuden a lograr tener este consumo responsable. También lo que decíamos, ¿no? Aceptar la responsabilidad que tenemos, entender que sí somos responsables del cambio climático, no creo que es un fenómeno que se da por sí solo, sino tomar la parte que nos toca en términos de responsabilidad. De repente a lo mejor si soy una fanática de la moda y no he visto precisamente todo lo que implica y toda la presión de recursos naturales que implica de repente ser una fanática de la moda y saber que la industria textil ejerce muchísima presión y que, por ejemplo, los ríos de China, que es en donde se han concentrado muchas empresas por la cuestión de mano de obra, se tiñen de los diferentes colores de las modas, pues entonces quizás desde ahí hay un problema en cómo estoy consumiendo. El sector transporte también es un sector, pues definitivamente que ha causado mucho de esto con las emisiones de dióxido de carbono, pero también hasta cierto punto en algunas economías, en algunos países, está reconociendo la necesidad de hacer transformaciones profundas, ¿no? Y sabemos que, pues bueno, Europa es el que cuenta con mayor cantidad de líneas de trenes de alta velocidad, pues a partir de electricidad, ¿no?
Y bueno, otra cosa que se puede hacer pues es sensibilizar, educar y comunicar la situación del cambio climático, unirse pues a diferentes campañas y retos. El que les mencionaba está vigente, que es precisamente de la cocina de los nietos. También hay un reto que se llama Reto Detox que hace Greenpeace, precisamente de hasta cierto punto empezar a sumar a empresas de la industria textil a ciertos retos de utilizar pues diferentes elementos para teñir las prendas, cierto tipo de algodones o fibras que no generen tanta presión sobre los recursos y pues bueno, hasta cierto punto pues hacer esa presión sobre esas empresas para que puedan tener una mayor responsabilidad social empresarial. La formación y el conocimiento pues van a ser herramientas indispensables para conocer responsabilidades y así actuar y tomar decisiones, ¿no? A lo mejor yo sé que de repente algunos van a decir, bueno, es que pues de repente cambiar mis hábitos alimenticios, el consumir local, pues son cosas que a lo mejor y no entran dentro de mis hábitos, dentro de lo que tengo planteado como estilo de vida. Pero yo creo que de una forma gradual se puede llevar a cabo estas acciones que sin lugar a dudas suma por todos los que estemos dispuestos a hacerlo, pues van a contribuir a la disminución pues, de este fenómeno que nos afecta, como hemos visto en esta plática todos. Incorporar temas relacionados con el cambio climático en la educación avanzado en México, quizás no se les da la seriedad y la profundidad que deben de tener, particularmente en esta semana obtuve unos resultados de unas investigaciones que estoy realizando en un espacio académico, precisamente que era medir el nivel de cultura ambiental que se tiene, ¿no? Y entonces, pues los resultados no son favorecedores. Observamos que precisamente a veces las instituciones quizás no brindamos tanta atención a ciertas acciones, quizás podemos trabajar muchos proyectos de manera transversal y ligarlos con apartados de sostenibilidad y de repente pues a lo mejor se omite, ¿no? Entonces en ese sentido pues es trabajar más en estos temas, no solo dentro del aula, sino también en ejercicios, en ejemplos, ¿no? Yo hoy por hoy puedo decir que algunas de las instituciones en las que he participado como docente, pues hay algunas que de repente pues sí toman iniciativas como a lo mejor la recolección de agua, las cisternas de ferrocemento, precisamente para pues recolectar agua de lluvia, algunos sistemas de riego cuando de repente se dan a través de donaciones ciertos árboles para plantar en espacios académicos. Y pues bueno, creo que esas son pues acciones que van involucrando y que van fortaleciendo precisamente esta educación ambiental. Hay un interés manifiesto por sensibilizar y pues hasta cierto punto corresponsabilizar a todos los sectores de la sociedad respecto a este fenómeno. Nosotros lo hemos visto. En los objetivos de desarrollo del milenio no se consideraban a las empresas, solamente se consideraban algunas instituciones y sociedad, pero se ha entendido que las empresas pues también digamos que han sido corresponsables en este problema que tenemos y también pues su actuación va a definir, ¿no? Pues los cambios sustanciales que tenemos que tener en términos de sociedad para frenar este problema. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, es fomentar los estilos de vida sostenibles, incluso a veces hasta la decisión de qué tipo de electrodoméstico debo de comprar para mi casa empieza a ser importante. El hecho de repente de decir, bueno, a ver si vivo en una zona calurosa, realmente requiero una lavadora que tenga centrifugado y que va a exigir mayor energía eléctrica y que atrás de eso hay toda una emisión de dióxido de carbono para esa actividad diaria que hago de lavar o que la hago cada fin de semana. Desde ahí podemos tener precisamente un cambio de perspectiva y un cambio de actuación, ¿no? También, pues a lo mejor algunos hábitos alimenticios, como puede ser el Meatless Monday o el lunes sin carne,
que es una iniciativa importante precisamente para evitar tantos, pues sí, hasta cierto punto tanto agotamiento de recursos cuando se produce la carne, ¿no? Si bien yo sé que a lo mejor muchos van a decir es que quitar la carne es imposible. La sociedad, o antes los abuelos decían come carne, leche y huevo, y ahora sabemos que pues, son algunos de los alimentos con los cuales la sociedad creció considerando que eran buena alimentación, y hoy por hoy sabemos que son alimentos, ¿no? que definitivamente generan efectos importantes en la salud, pero ¿cómo logramos hacer que se desaprenda todo eso, no? Yo creo que definitivamente entendiendo que es un proceso y Mrs. Monday pudiera ser una estrategia de cambio, ¿no? No comer carne por un día y empezar a migrar a comer carne de especies menores que definitivamente son mucho más eficientes en el uso de recursos naturales. Fomentar la producción y consumo responsables, y de repente por aquí tenemos estudiantes que definitivamente van creciendo también con esta educación hacia el emprendimiento, muy seguramente van a tener ideas de negocios en un futuro, proyectos de emprendimiento, pues que consideren precisamente, dependiendo del producto o servicio que elijan, pues hacerlo de manera responsable y precisamente considerar la sostenibilidad como un eje o un pilar dentro de sus valores organizacionales. Definir un estilo de vida que genere una huella ecológica sostenible. Hay que estar calculando la huella ecológica pues continuamente. Aquí tenemos un sitio para que puedan ustedes calcularla. Y bueno, también fomentar el consumo local, que definitivamente pues disminuye muchísimo la cuestión de emisión de dióxido de carbono a través de transporte, a lo mejor de ciertos embalajes, y que promueve el desarrollo, ¿ok? Sumarse al Business Monday, como lo mencioné, también ser muy cuidadosa de las empresas con las que a lo mejor soy un consumidor leal, revisar que realmente tengan responsabilidad empresarial, que se encuentren involucradas y tomen decisiones en sus procesos de producción, sí, en su actuar como empresas, pues hasta cierto punto guiados por algunos pilares de sostenibilidad y evitar caer en el greenwashing. El greenwashing, pues bueno, es una estrategia mercadológica que han utilizado algunas empresas precisamente para captar a consumidores verdes, pero cuando son analizadas, pues se dan cuenta que definitivamente sus procesos no tienen nada de amigables con el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, pues recordar que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Bueno, te dejo una actividad que considero que te va a enriquecer en términos de precisamente conocer más sobre este problema que atravesamos a nivel mundial y que particularmente te va a hacer reflexionar, ¿no? Sobre cómo los individuos estamos, pues, con nuestras acciones aumentando el calentamiento de la Tierra. Entonces hay que entrar a YouTube, a esta liga, revisar el documental Before the Flood, lo protagoniza Leonardo DiCaprio, y bueno, básicamente entender que DiCaprio pues fue mensajero de la paz por la ONU y se interesó en realizar precisamente un documental en diferentes partes del mundo para ver los efectos, para ver también algunas de las problemáticas. Recordar que el cambio climático era un tema antes, pues digamos hasta cierto punto tabú, porque pues pegaba muchos intereses económicos que son perfectamente explicados en el documental. Entonces, a partir de que veas este documental, pues realiza una reflexión sobre los aspectos positivos que tiene el documental y los interesantes del mismo, ¿no? Por ahí, aunque pareciera un tanto abrumador el documental, tiene muchísimos mensajes que si se realizan de forma colectiva, involucrando a muchos países, pudieran hasta cierto punto darnos esperanza de que este fenómeno, pues si bien no se puede erradicar al 100, sí podemos evitar los efectos más significativos que he mencionado. Pues bueno, estas son algunas de las referencias que utilicé precisamente para brindar esta plática.
Y estos son algunos sitios de interés, aparte del documental Before the Flood, que se encuentra como actividad, pues recomiendo que revisen el documental de Home, también con muchas marcas participantes, empresas participantes, particularmente europeas, que hablan precisamente del cambio de la Tierra, precisamente de la antigüedad de la Tierra, de la antigüedad del ser humano y todos los cambios que hemos hecho en la misma, y también un documental, digamos, como un poco más reciente, que es The Ground, que también analiza el cambio climático a partir de cuidar y desarrollar mejores prácticas en el suelo. Bien, de mi parte eso ha sido todo.